Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy algo de crucero, descenso y aproximación y aterrizaje. El crucero que podemos tener en cuenta, que podemos decir que se vuela siempre a nivel óptimo, siempre que nos autorice el control, obviamente. En el plan de vuelo está previsto el punto a punto, más el combustible para aproximar, realizar un escape, proceder a la alternativa. La alternativa es hacer una espera de cierto tiempo a una cierta altitud, un cierto nivel, que puede ser, por ejemplo, media hora, y aproximar. Es el combustible lo normal, en un caso común. Pueden haber diferencias de acuerdo al criterio que tengan las distintas empresas, las necesidades. Es más, incluso en el nivel óptimo muchas veces le aplican un coeficiente que puede llegar a variar en base al requerimiento en cuanto al consumo y al tiempo punto a punto. Los aviones, este es el caso de un avión de alta velocidad, es la maqueta de un 747-400, habíamos visto los modelos. Estos aviones vuelan a el 84 o 86% de la velocidad del sonido. Pero tienen una forma esta salida. Ahora vamos a empezar a ver el por qué. Estos aviones, en este tipo de aviones, de la fórmula de la sustentación, lo que le importa para sustentar es la velocidad. Es decir, velocidad. ¿Se acuerdan de la fórmula de la sustentación? Que era coeficiente de sustentación por la velocidad por superficie. Superficie tiene suficiente, pero vamos a repasarla de nuevo la velocidad, la fórmula. Coeficiente de sustentación por medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, velocidad verdadera por superficie. ¿Qué es lo que le importa? Es esto, a la sustentación que siempre tiene que ser igual al peso. Esto le importa. El coeficiente de sustentación, en este caso, pasa a ser para estas velocidades de cuidado, digamos, lo que no les interesa, e incluso les interesa que produzcan poca velocidad, que no sea muy elevado el coeficiente de sustentación de los perfiles de estas alas. ¿Pero por qué? Porque estas alas, estos aviones, al volar próximos del 86% de la velocidad del sonido, sobre las alas, al acelerarse el aire, alcanza la velocidad del sonido. Y al alcanzar la velocidad del sonido, empieza a producirse un efecto contrario, que es la onda de choque. Una onda de choque donde se producen cambios de densidad y de temperatura del aire. Y eso genera un desprendimiento y lo que es llamado la resistencia por onda de choque. Entonces lo que se pretende es disminuir ese efecto, o sea, retrasarlo lo más posible. Entonces, ¿cómo lo logran? Afinando y que sean sus perfiles de poca generación de coeficiente de sustentación, llamémosle pocos sustentadores. Y a su vez, por eso también tienen esta forma las alas. ¿Por qué? Porque la velocidad del aire relativo lo descomponen y la velocidad sobre las alas termina siendo menor. Entonces, ¿para qué? Para ser más veloces y para reducir, para retrasar el efecto y la formación de la onda de choque. El volar a nivel óptimo tiene doble efecto positivo, que es que tengo el mayor alcance y tengo a su vez una capacidad de maniobra interesante en caso que haya perturbaciones atmosféricas. Si yo vuelo muy por encima o muy por sobre el nivel óptimo, empiezo a tener
algún inconveniente que tiene que ver que se juntan las velocidades de pérdida, la pérdida de baja y la de pérdida de alta velocidad. La pérdida de alta velocidad es cuando, por efecto de compresibilidad, como vimos recién, por el tema de la onda de choque se va corriendo hacia adelante y puede entrar en pérdida el avión. Y a su vez, por el efecto mismo de al ascender, recuerda que la velocidad de pérdida era de baja velocidad inversamente proporcional a la densidad del aire, es decir, a mayor altura, menor densidad, aumenta la velocidad de pérdida de baja. Entonces, interesante volar a nivel óptimo. En crucero puede pasar que tengamos que aplicar antihielo de motores y eso lo que hace es aumenta un poco el consumo de combustible. Un tema a tener en cuenta siempre, una buena práctica y que les recomiendo es, estando volando a nivel, recordar que actitud más potencia es igual a performance. O sea, mirar a cada rato, pasado cierto tiempo y habiendo cambiado el peso, mirar la actitud que llevamos, el empuje que estamos aplicando para mantener esa velocidad. Y eso sí, con eso cualquier alteración que hubiera, cualquier falla, que lo primero que tengo que hacer es volar el avión, que es miro la actitud y el empuje, y con eso yo sé que estoy manteniendo la performance adecuada. Perfecto, llegado el punto de descenso, que nosotros sabremos, ya sea por tabla o porque está computarizado, el momento que tenemos que iniciar el descenso, y una vez autorizado por el control, se desciende a la velocidad establecida por plan o lo que esté computarizado o lo que indique el manual del avión. Normalmente es una buena velocidad. Una forma interesante de saber si el avión está cumpliendo con el régimen de descenso es saber cuántas millas recorre, un promedio, cuántas millas recorre por minuto nuestro avión, y de esa manera podemos controlar el régimen de descenso. Por ejemplo, si tuviéramos que descender 20.000 pies en 40 millas, yo sé que esas 40 millas las voy a hacer en 8 minutos. Y para descender 20.000 pies sería 2 por 8, 16, 3 por 8, 24, sería cerca de 2.500 pies de razón de descenso para poder cumplir esa performance. En el caso de que el control nos ordenara hacer cumplir con esa indicación. También es interesante saber cuánto consume en distancia el avión una vez nivelado para disminuir la velocidad de alta velocidad a una velocidad que me permita empezar a ensuciar el avión o a 250 nudos. Cualquiera de las dos. En procedimientos de aproximación existen los START, que son las rutas para control de tránsito, que están, son cartas, como también hay cartas de salida y cartas de entrada. Y el control en algún momento comenzará vectoriando. Si fuera un vuelo a cabotaje, es muy probable que en algún momento el procedimiento sea directamente visual, pero si es un aeropuerto internacional, nos vectoriarán, aunque esté las condiciones visuales, y en algún momento nos pedirán que reduzcamos la velocidad debajo de la mínima velocidad de avión limpio, con lo cual empezaremos a ensuciar el avión, nos colocarán en una pendiente ILS, donde en algún momento debemos bajar el tren y colocar flap en el último tramo, flap de aterrizaje. Esa es una buena pendiente de aproximación. En algún momento pasaremos a volar visual cuando estemos próximos a la pista. El punto de referencia, el aim point, debemos seguir con ese régimen de descenso lo más aconsejable, que son unos 700 pies por minuto, no sobrevolar la pista
no hacer 2 o 3 niveladas, que son los errores comunes, y al momento del aterrizaje, muy próximos a la pista, 10 pies aproximadamente, y aprovechando el efecto suelo, que es que el efecto suelo es que desaparece la resistencia inducida, porque desaparece detrás de la deflexión del aire que habíamos hablado. Entonces tiene una tendencia a flotar el avión, lo aprovechamos sin levantar mucho la nariz, reduciendo un poco la relación de descenso, permitiendo que el avión aterrice. Tiene que tocar, las ruedas tienen que girar, de esa manera, al girar empiezan a actuar los anti-skid, se arma el speed brake, que es, lo que hace es armar los spoilers de manera tal que rompe la sustentación y permite que el avión frene mejor. Nunca, por cancherear, vuelen debajo de la V-Rex. ¿Por qué? Porque puede llegar a tocar la cola del avión. Problema para el comandante. En caso, y para el avión, que muchas veces quedan inservibles. Bueno, otro error común es usar el freno aerodinámico. También es una canchereada que no es tan interesante ni recomendable usarla. Bueno, esto es el final de la clase. Pato Ledwin, mi canal de YouTube, patoledwin@gmail.com, mi correo, mi mail. Cualquier recomendación, pedido, requerimiento, crítica, me lo comunican, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes.